Hermanos, pues me gozo en el Señor verlos nuevamente. Me da mucha alegría ver a la hermana Kenia que está con nosotros aquí. Yo digo, eso sí es de Dios, hermana Kenia, que está acá con nosotros. Y la verdad que teníamos rato, ¿verdad?, de no verla. La hermana Kenia es parte de nosotros. Así es, ¿verdad que sí? Hermanos, vamos a estar hablando hoy bajo el tema de las maldiciones generacionales. Si son reales o es idea nada más de algunos. Así que vamos a ver, hermano, quiero que participemos y vamos a comenzar. Comenzamos de todos modos, hermano, le vamos a darle, porque usted es el varón, el único varón bendito, ¿verdad? Aparte de yo, que de mí, como digo lindo, aparte de mí que estoy enseñando, ustedes allá afuera, ¿verdad? En la sala, pues el hermano en contestar es el único varón que está con ustedes. Entonces, bendito entre todas ustedes las mujeres, el hermano Luis, ¿verdad? Hasta en medio de Belinda. Hermano Luis, hermano, ¿qué cree usted? ¿Las maldiciones generacionales son bíblicas, es real o no? Hermano Luis, ¿existen las maldiciones generacionales? Amén. ¿Existen? Sí, sí, Ajá, ¿qué dice usted? ¿Existen las maldiciones generacionales? ¿Y usted, hermana Elsa? ¿Existen las maldiciones generacionales? ¿Qué dice Berta? ¿Existen? Solo la pregunta, ¿existen las maldiciones o no existen? Generacionales, sí. Las maldiciones generacionales. Bien, antes de hacer la siguiente pregunta, hermano, yo quiero decirle algo. Yo sé que hemos aprendido de nuestros pastores, de yo no sé de quiénes más. En mi caso, yo aprendí lo de la maldición generacional, la aprendí en la iglesia donde nací, crecí, en una familia pastoral. Mis papás eran pastores, o son pastores hasta la actualidad. Entonces, desde muy chiquitito yo crecí. Y en la misión, muy pegado con la misión, anduve, hermano, junto con la pastoral. Caminaba, incluso mi papá me llevaba con los directivos nacionales. Andaba con gente allá arriba y se enseñó mucho acerca de esto. Pero hoy día no es que yo esté viendo, tratando de ver otras líneas. Dios me libre de eso. Yo tengo mi convicción en lo que estoy. Pero sí quiero decirles que habían cosas que no me encajaban, no me calzaban con respecto a esto. Y es que yo les quiero decir una cosa, la Biblia no se puede contradecir, ¿o sí? ¿Sí o no? No se puede contradecir, ¿verdad que no? Entonces, cuando miramos que algo se contradice, es que algo anda mal. Y obviamente lo que anda mal no es la Biblia, es nosotros, cómo estamos entendiéndola. Ahora yo le pregunto, hermano Luis, una pregunta, solo contésteme. ¿Qué entiende por maldición generacional? maldición. Sí, o sea, si me dice que sí existe, entonces, ¿qué entiende por maldición generacional? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Bueno, no será, pero según me iba a la misma pregunta que yo estaba recibiendo ahorita en un libro de Génesis, donde el Señor puso a Adán primeramente en el puerto de él, y después, conforme vio que él no estaba solo, él entonces dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y puso animales de toda especie, y después miró que no era bueno que el hombre estaba solo, entonces lo unió, lo puso a descansar un rato, y ahí salió su costilla y sacó una costilla de él. Parece que y ahí puso en el puesto de Edén, habían unos árboles de fruto que todos podían comer menos de uno. No, dice la hermana Kenia que no. No vamos. El hermano Luis dice, bueno, no le entiendo ya, porque dice que el jardín... Bueno, que era de uno que no podía comer, entonces, y ahí fue que ellos comieron, cuando la serpiente tentó a Eva, ella comió y después le dio de comer al marido. Y ahí surge cuando el Señor le dice que maldito será y va a caminar sobre la faz de la tierra y el polvo del heno, y ahí donde viene la maldición, que eso es lo que estaba leyendo en el libro. Sí, pero generación, ¿qué entiende por maldición generacional? O sea, a ver, hermanita, ¿usted me puede decir qué entiende por maldición generacional? ¿Sabe qué? Hermana Elsa, ¿sabe qué cosa es maldición generacional? O sea, basado en la palabra que entendemos que nos han enseñado, ¿qué significa maldición generacional? No entiendo, ¿verdad? Hermana Yuheidi. Bueno, hasta donde yo entiendo que las generaciones maldiciones vienen de nuestro ancestro, papá, mamá, por parte de familia que le hereda, pero las maldiciones de sangre. Que si papá es borracho,
Bueno, ¿qué es lo que aprendimos, verdad? ¿Qué aprendimos? No digas que no es, solo ¿qué entendía por maldición generacional? Bueno, a mí cuando yo estuve en la iglesia jubileo que me enseñaron de que las maldiciones generacionales vienen desde la abuela, bisnieto, abuela y tatarabuela. Entonces van de familia en padre y de generación. Y van de generación en generación. Entonces Entonces, nosotros si dicen, lo que decían era que si el papá era borracho, el hijo iba a ser borracho, el nieto iba a ser borracho, porque era una maldición que lo seguía de generación en generación. Eso es lo que sí. Entonces, igualmente, si mi mamá fue en aquello entonces lo que era, voy a hacer así. Entonces ella está contradiciendo lo que se dijo. Entonces eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy. No solamente en el interno, porque también hablan de las enfermedades que se ven. Ajá. Dice el Señor que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice que nosotros confesamos al Señor, las cadenas maldicionales se rompieron. Y eso creemos que aún en nuestros hijos y en nuestros nietos, en nuestros nietos lo declaramos, que ya no vienen con esas maldiciones generacionales. A ver, quiero que veamos algo. Y a mí me gusta que están con ese lapicero y quiero que anotemos, porque no es lo que me enseñaron, no es lo que aprendí. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra. Porque a mí, yo digo, no, yo siento, pero si mi papá se equivocó, era mi papá, era el pastor de la iglesia, pero ahí papá, yo lo siento mucho, pero aquí la Biblia me dice otra cosa. O sea, lo que pasa es que, vuelvo y repito, ¿qué pasa? Muchas veces estamos escuchando palabras y palabras de que aunque no sean bíblicas, pero como se repitieron 1000 veces, terminaron siendo palabras. La ley de la costumbre, ella que estudió Derecho, la ley de la costumbre, de tanto se daba y se repetía algo en un país, se convirtió en una costumbre, y luego la costumbre se hizo ley. Entonces, una mentira se repite 1000 veces y después ya se cree que es una verdad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, escuchamos tanto como la palabra que les decía, sin la voluntad de Dios ni las hojas de los árboles se mueven. Todo el mundo, amén, eso dice la Biblia, y no está en la Biblia. Entonces, las maldiciones generacionales, no hay una palabra en la Biblia, si la encuentra pues me la dice. ¿A dónde está que diga maldición generacional? Eso no existe en la Biblia. Y hay un texto que se agarran de ese texto que quiero que lo vamos a revisar a la final, donde es uno de los 10 mandamientos, es el segundo mandamiento donde habla de que él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Y es de ahí, de ese texto, donde se agarra la doctrina de la maldición generacional, porque estamos hablando, a ver, ¿hasta dónde llega la cuarta generación? Hijo, padre, abuelo y bisabuelo. O sea, que te abarca hasta tu bisabuelo. Ahí es la cuarta generación, del bisabuelo hasta nosotros. Esa es la cuarta generación. Ahora, ¿qué es lo que se enseña? Lo que ustedes estaban diciendo. Que, dice por ejemplo alguien por ahí, es que yo soy borracho porque mi papá era borracho. Mi abuelo era borracho. Mi bisabuelo era borracho. Entonces, muchas veces se usa eso como un pretexto. Se está usando eso para justificar nuestros actos. El otro dice que porque el matrimonio se divorció con su pareja porque su mamá también se divorció. Y así pues van diciendo que es una cadena. ¿Qué están diciendo esto? Hermanos, que vienes arrastrando. Ahora yo les hago una pregunta a lo que está haciendo el hermano Luis. Si su bisabuelo era gay, usted tiene que aceptar de que usted va a ser gay porque viene arrastrando la generación de su bisabuelo. O sea, y como es una maldición que viene de generación en generación, usted va a aceptar que va a ser gay solo porque su bisabuelo era gay. ¿Verdad que no? No, hermano, es que no. Hermano, si su abuela era prostituta, su bisabuela, usted va a querer aceptar de que va a ser prostituta porque su bisabuela era prostituta. No. Entonces, yo creo que ahí, o sea, tenemos que ir viendo qué es lo que está pasando ahí. Hay personas que también piensan que cuando vienen a los pies de Cristo, esa maldición ya fue rota porque ellos ya aceptaron al Señor y ya no van a ser prostitutas como los demás. Hay unos que piensan así, pero el problema es que hay dos extremos de esa teoría o de esa doctrina. Hay otros que piensan que aunque estés en la iglesia, y no sé si has escuchado decir, venga, vamos a orar, vamos a repetir la oración, rompa las maldiciones generacionales, y estás en la iglesia, ya no es que te decir, sino que te está diciendo que ores, y a lo mejor tienes 3 años de ser cristiana,
y te llevan ahí a un encuentro, por decir así, donde te dicen que tienes que rechazar las maldiciones generacionales y ya tienes 3 años de ser cristiana. Nunca le pasó, nunca fue a un encuentro. Y dices, ¿va que se decía? Y ya era cristiana. Y ya era cristiana. O sea, es el problema. El hermano me está diciendo de que cuando venimos al Señor, ok, rompimos. Supongamos de que sí, que está diciendo que tenía las maldiciones. Vino al Señor, rompió las maldiciones. Pero luego, 3 años después, le dicen que tiene que hacer una oración especial para poder deshacerse de las maldiciones. Eso es lo que vamos a tocar más adelantito. Ahora, quiero que miremos algo. En el libro de Deuteronomio, por eso yo les digo, no podemos contradecir, y yo quiero que me digan algo acá. Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Oiga lo que dice, hermano. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Nadie, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, pero prácticamente es lo mismo con la traducción 24, 16. Nadie debe ser castigado por un crimen que no ha cometido, ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. A ver, yo creo que me lea una Reina Valera ahí. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora, claramente dice que no tenemos por qué morir o ser castigados, dice mi versión. La palabra maldición significa que vas a ser castigado, o sea, tienes un castigo divino por causa o consecuencia de un pecado que hiciste. Esa es la maldición. Y cuando me estás diciendo de que estás bajo una maldición, o sea, estás bajo un castigo. Ahora, ¿por qué yo tengo que pagar por lo que hizo mi bisabuelo, hermano? ¿Por qué? A ver, yo quiero que me lean ustedes Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ahí en la Reina Valera. Y quiero que me digan, yo por eso le digo, la Biblia no se puede contradecir. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Vamos a ver, ¿verdad? Y es ahí donde yo quiero que vayamos poco a poco. Voy a tratar de resumirla. 18:4. Voy a tratar de resumir para que ustedes pregunten, ¿sí? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que peca esa morirá. Amén. El alma que pecare esa morirá. O sea, el alma del Padre, el alma del Hijo, pero nada que ver. Y si lo quieren más claro, lo vamos a ver más claro. Lo que pasa es que, como les estaba diciendo, muchas veces venimos arrastrando temas anteriores que hemos aprendido y no estamos viendo algo. Dice la palabra de Dios, eso que estamos viendo, que lo vemos hoy en la actualidad, el pueblo de Israel lo creía antes. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que se lleven esto clarito. A ver, hermanos, llévense esto clarito. Dice la palabra que era un dicho, un refrán que existía en Israel. No era palabra de Dios eso, hermano. Era un refrán que existía en Israel. Y quiero que lo veamos ahí mismo, en el libro que tenían de Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, el 2 y leemos el 3. Y dice así claro, dice Ezequiel capítulo 18, versículo 1, y leemos el 2 y el 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros de los que usáis ese refrán? ¿Te das cuenta que es un refrán, hermano? A ver, ¿qué dice el refrán? ¿Te das cuenta que era un refrán? No dice la Biblia que dice de aquel texto, de aquel refrán que es usado en el pueblo de Israel, donde dicen los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Te está diciendo así, simbólicamente, que estás creyendo en aquel refrán que dice que tu padre pecó y tú vas a arrastrar con el pecado de tu padre. Eso quiere decir ese texto. El padre comió la uva y el hijo viene y huele los dientes porque estoy sintiendo el pecado que hizo mi padre. Y entonces el Señor dice claramente ahí, le dijo a Ezequiel que le hablara al pueblo, que era un refrán. ¿Qué es un refrán? Un dicho. El mismo que dice, sin la voluntad de Dios ni las hojas de los árboles se mueven. De que parece que es bíblico, pero no. En Israel estaban creyendo, pero en un refrán. Era un dicho. Ahora,
Vean cómo lo dice, como dice la traducción lenguaje actual, que me gusta porque lo que significa el lenguaje actual es el lenguaje que hablamos en la actualidad. Dice el lenguaje actual así: los israelitas repiten a toda hora este refrán que dice, oiga bien esto, como dice, los padres la hacen y los hijos las pagan. O sea, esa es la actualidad, lo que hablamos nosotros. El padre la hace y el hijo la paga. Porque estamos diciendo eso, que como el padre venía, el hijo tiene las consecuencias y viene cargando con esa maldición que cometieron el bisabuelo, el abuelo, la mamá. Entonces, la Biblia me está diciendo ahí que era un refrán. Dice que en el pueblo de Judá en aquel entonces no querían reconocer la culpabilidad que lo hacía digno de juicio, aunque eran malvados e idólatras. Ellos se justificaban bajo ese refrán que había. Era un dicho de aquel momento. Los padres comieron la uva agria y los hijos sufrieron la dentera. Ahora, es ahí donde yo les digo, la Biblia no se puede contradecir. Tiene que tener en cuenta eso, no se puede contradecir. Ahora, hay algo muy importante. Y bueno, y decía el número 3, porque yo les aseguro que ese refrán no se volverá a repetir. El Señor les está diciendo, no quiero que se vuelva a repetir ese refrán. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 29. Apunte eso, hermano, que está apuntando. Jeremías capítulo 31, versículo 29. Dice: en aquellos días no se dirá más, los padres comieron la uva agria y los hijos, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vamos a ver qué dice en el lenguaje actual. Cuando llegue aquel día, nadie volverá a decir los padres la hacen y los hijos la pagan. Ahora, ¿qué pasaba en ese entonces? El pueblo de Israel cayó en cautiverio en Babilonia, porque habían pecado. Pero dice que estando ahí en Babilonia, repetían este mismo dicho. Ahí está hablando Jeremías ya en el tiempo del cautiverio. Repetían de que los padres habían pecado y ellos estaban pagando por un pecado que no habían cometido. Ese era el refrán. Que sus padres habían comido la uva agria y ellos estaban sufriendo la dentera, estaban los dientes. Entonces, es ahí donde dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que veamos algo claro. ¿A cuáles días se estaba refiriendo? A ver, hermano, ¿a cuáles días se estaba refiriendo? Y aquí le va a dar la respuesta. ¿A cuáles días se está refiriendo? Y dice el 31:31 de Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Al nuevo pacto. ¿Y en qué pacto estamos, hermano Luis? ¿En el nuevo pacto o en el viejo pacto? Estamos en el nuevo pacto. Y el Señor está diciendo, en los otros que leímos anteriores, que no se vuelva a repetir. Y se lo voy a leer, bueno, lo comenzamos a leer de nuevo. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres. Pero decía el 29, cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos las pagan. Los padres comieron la uva y los hijos están sufriendo la dentera. O sea, ahora en el nuevo pacto, el Señor le está diciendo a Jeremías que le diga al pueblo que cuando llegue el nuevo pacto, cuando llegue ese día, que no vuelvan a repetir ese dicho más, porque ese es un dicho, es un refrán. Sin embargo, lo continuamos nosotros, pero no solo nosotros, lo continuó también Israel. ¿Y a dónde nos damos cuenta que Israel lo continuó? En el libro de Juan miramos un ejemplo claro. En el Juan capítulo 9, versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces vienen otra vez pensando de que había nacido ciego por culpa del padre que había pecado. Pero ahora, ¿qué le responde Jesús? Que no. Entonces, a ver, en el versículo 2, y lo leemos. A ver, versículo 2, a ver si lo tengo por acá yo. Respondió Jesús: no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Qué le está diciendo Jesús con esto? No, hombre, ya no. Eso no pasa. No es ni una cosa ni la otra. Es para que se glorificara al Señor. Entonces, como Israel estaba pensando todavía en aquello, que porque sí, y es lo que vamos a llegar a ese punto. Muchos creen también de que cuando te enfermaste,
Estás enfermo porque la que tu abuela, tu mamá era enferma del mismo, le parecía de diabetes, la otra de diabetes, la otra tiene cáncer, y entonces dice, viene arrastrando una maldición generacional. ¿Qué pasa con esto? Solo déjeme leer este texto. A Israel se le había olvidado lo que dice el Jeremías 31:30. Está bien, yo entiendo que esas cadenas se rompen nosotros, ¿verdad? Pero cuando tenemos una batalla con los hijos y sabemos que los hijos nosotros tenemos esposas, me imagino que las cadenas ahí están y nosotros las estamos declarando como cuando nosotros venimos al Señor y fueron quitadas. Porque en ellos me imagino que van a seguir. Permíteme que llegue al texto que se basa en eso que se está diciendo, porque yo quiero demostrarle con la Biblia que la Biblia no dice maldición, no habla de maldición la Biblia. Esa palabra está mal errada, o sea, es un dicho. Y vamos a leer el texto donde está eso. Pero déjeme llegar primero. Dice en Jeremías 31:30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. A ver, yo le voy a decir una cosa, hermano. Y le voy a leer el texto, ya se lo voy a leer. ¿Dónde está esa palabra que se supone que es la maldición generacional? Deuteronomio, anótelo usted ahí, capítulo 5, versículos 8 y 9. A ver, lo leemos así textualmente y suavecito, se lo voy a leer. Se lo voy a leer suavecito. Oiga lo que dice. No harás para ti escultura ni imagen alguna. Déjeme ver que se me fue. Ajá. De cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y es el 9 específicamente donde dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿A dónde dice maldición ahí, hermano? Y ese texto que se está agarrando lo que dicen, es que la Biblia dice que está la maldición hasta la tercera y cuarta generación, pero ahí, a ver, se lo repito de nuevo. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No dice en ninguna parte, o dice, hermano, ¿será que no lo leí bien yo? Ahí no dice que llega una maldición que viene de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. No dice. Solo habla de que Dios visita la maldad. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. La maldad, no dice no dice la maldición. Ahora, ojo con esto. Si con lo que están diciendo, y me decía una hermana a mí, hermana, pero es que ahí me dijeron que tenía que cortar con la maldición porque ella había nacido con cáncer, la mamá tenía cáncer, entonces le dijeron en la iglesia, o yo no sé quién ahí, que es una maldición generacional que tenía que cortarla. Ahora, yo le pregunto, si está creyendo que viene una maldición generacional, entonces, ¿usted aborrece a Dios, hermano? ¿Lo aborrece o no lo aborrece? ¿Verdad que no? ¿Qué dice el texto? Y leámoslo bien, por eso es bueno leer los textos detenidamente. Y lo vamos a leer otra vez. A ver, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué dice lo último? De los que me aborrecen. Si yo estoy creyendo que sí existe la maldición y que yo cargo con una maldición generacional, entonces yo estoy aborreciendo a Dios. Porque dice, claro, los que me aborrecen. No, tendrías que aceptar, hermano, que te aborreces a Dios. Porque si estás aceptando que es una maldición generacional, entonces acepta también de que aborreces a Dios. Ahora, yo quiero explicar aquí detenidamente, miremos detenidamente qué es lo que pasaba con ese texto. ¿Por qué dice la palabra de las maldiciones de la tercera hasta la tercera y cuarta generación? La maldad, perdón, no maldición, porque no habla de maldición, ya lo dijimos. ¿Qué es lo que pasa? Hermano, este es el segundo mandamiento. Y si ustedes revisan los 10 mandamientos, es en el único mandamiento que toca este tema. Los otros temas no. ¿Pero por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Porque la idolatría, está hablando de la idolatría, es el único pecado que ustedes, cualquiera de nuestros padres, lo pueden pasar de una generación a otra. ¿Pero cómo? A ver, lo primero que hizo cuando era católico, si tenía un hijo, pensó en bautizarlo, ¿sí o no? Chiquitito lo llevó, Pablo, lo bautizó. Después la hermana, yo no sé si creció en el evangelio o no,
cuando ya estaba joven, ya adolescente, le manda que ya me haya bonita, 10 años, 11 años, yo qué sé cuánto, va a darse la primera comunión, que va el catecismo, que va a no sé qué, o sea, y va con esa línea, te lo van enseñando. Y como esto yo aprendí, lo hago con mi hijo. Y el problema es que sí se lo estoy pasando a ellos, aunque ellos no quieran, porque hermana, exactamente. Es lo que los niños van viendo a los padres. Y no tanto lo que va viendo, porque lo que pasa es que nosotros a veces nos agarramos de la autoridad. A ver, ¿usted bautizó a algún niño o no? ¿Bautizado? ¿Chiquito? No. Pero, a ver, ¿sabe lo que pasa? ¿Saben lo que pasa, hermano? Que la gente, los papás, lo estaban haciendo, o sea, involuntariamente, porque un niño no sabe. Esta niña la agarra, la bautiza, ¿qué sabe ella? Ni le preguntaron si quería o no quería. Luego viene y le dan la primera comunión, yo no sé de cuánto edad. ¿Cuánto le dan la comunión, hermano? ¿No se acuerda? Y como todavía estás bajo dominio, no puedes decir que no, mire, mijito, usted se va a dar la comunión. ¿Y qué va a hacer? Y para hacer eso no tienes que pasar un proceso cuando te vas a bautizar. Vas solo conmigo una charla. Que va con el famoso catecismo, algo así. Así, exactamente. Entonces te están enseñando, te lo están metiendo en la mente. Y obviamente, como estás de 12 años, no puedes decir, no, yo no me quiero, abuelo, ¿cómo que no se lo venga para acá? Lo barrejonearon. Como eso es lo que ellos escucharon y han visto de su hogar, entonces ellos se lo creen. Entonces, por eso es que la Biblia habla de la tercera y cuarta generación, porque nosotros mismos, o sea, digo nosotros, pero nuestros padres, eso era lo que le iban pasando de uno a otro. El padre lo hacía con el hijo. Luego el hijo crecía y tenía otro hijo, también lo hacía lo mismo. Lo bautizaba y le daba el catecismo y le daba la primera comunión. Mire, hermano, ya saliendo del tema de eso que estamos hablando, hay una niña que vive por donde mí. Esa niña tiene un proceso ahorita de que le salió un tumor. Ya hace 2 días la operaron. Pero antes de eso yo platiqué con ella, porque ella, yo la sentí en mi corazón, como la mamá la crió en cosa católica y todo, y la mamá llega santo, esas cosas ahí pues. Entonces yo la miré que ella estaba llorando y ella me dijo a mí que ella quería ir a la iglesia cristiana, que ella no sabía que en cuál iba. Entonces yo le dije, si estás bien, tu corazón te diga, ahí vas a ir. De menos de tu proceso que vos vas a tener con tu operación, vos vas a decidir en qué iglesia vas a ir. Pero ella hace un paso que ella está dando. Y de menos que vos estás dando ese paso, tu mamá va a ir con vos. Entonces le digo yo a la mamá, si tu hija va, le digo, vos vas con ella. Sí me dice, ¿por qué no me dice? Entonces ahí Dios ya está haciendo algo. Amén. Pero aquí dice 9 para bajito, dice Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Entonces, la maldad es esa, tercera y cuarta generación. Pero se está refiriendo a la idolatría, nada más. No está hablando de que el fornicario, no. Es la idolatría. Es ahí el detalle que muchos no logran entender, que es específicamente en la idolatría. Es la idolatría que obedecen a Dios. Y es el que va pasando de generación en generación. Porque Jesús, lo que le está diciendo en otras palabras, Señor, es, yo estoy viendo lo que estás enseñando a otra generación, a la segunda, a la tercera y a la cuarta, yo estoy viendo esa maldad. Por eso dice, visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación, o sea, visita que lo está viendo. No es que porque el Señor no es que va a visitar, va a llegar y después se regresa, no, la está viendo esa maldad que está enseñándole. Exactamente, la que está haciendo en enseñarle eso a su hijo, y que su hijo le va enseñando a su otro hijo, y el otro hijo también, o sea, lo va haciendo de generación en generación. Y es el único pecado de que habla ahí los 10 mandamientos, la idolatría. No es que estamos cargando con todo, que porque si era ladrón, que por si era drogadicto, dice el ejemplo que ponían, el papá era drogadicto, dice, y ahora el otro salió drogadicto porque va cargando con la maldición. ¿A dónde he visto eso? En la Biblia no hay esa palabra maldición. No sale, o sea, en este texto, sí, maldición generacional no sale. Maldición sí sale. Ahora la pregunta es, Dios es el que maldice. Dios es el que maldice. Y yo le hago la pregunta, y quiero que se la haga. Dice, a ver, para que quedemos un poquito más, yo le voy a hacer una pregunta y hágase la interrogante. Si Dios es el que maldice, ¿usted cree que nosotros vamos a deshacer la maldición de Dios? Que Dios no nos maldice a nosotros. Si fuera así, Dios no lo sanara si tuviéramos una enfermedad como cáncer. Dios es el doctor por excelencia que nosotros tenemos. Entonces las enfermedades
Ahí me hicieron esa pregunta a mí. Y yo le digo, a ver, una cosa es que te siga la enfermedad de otro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay algo que existe que se llama genética. ¿Sabes, Juan? La genética. La genética es o sea, tú tienes una enfermedad en la sangre, por decir así, la mamá de la hermana es diabética. Y obviamente que a la hora de concebirla en su barriga, o sea, esa niña lleva la sangre de la mamá y del papá, ¿sí o no? Entonces, lo percibió en la sangre. Eso no quiere decir de que sea una maldición. Que porque tiene cáncer lo percibió en la sangre. Pero no quiere decir de que sea una maldición. Como el SIDA. Ajá, el SIDA. A ver, lo percibió en la sangre. La mamá salió embarazada y obviamente como es sangre de su sangre, ella ahí se forma prácticamente. Pero eso no quiere decir de que sea una maldición. Es que fue lo que Jesús dijo. A ver, le dice, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Fue su padre o él? No, ninguno de los dos pecó. O sea, nada tiene que ver eso ahí. Ahí el Señor dejó claro ese tema. Ahora, lo que yo quería y estaba... ahora, lo que estamos hablando de la maldición. O sea, Dios no es injusto para que usted cargue con la maldición de otro. Y lo voy a decir acá. Es más, Dios te pone a escoger si tú agarras la maldición o la bendición. ¿Qué dice Deuteronomio 30:19? A ver, hermano, Deuteronomio 30:19. Oiga bien esto, hermano. Quiero que salga empapado de esto. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. A ver, ¿y qué dice lo demás? Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. A ver, ¿sí o no? ¿Te está poniendo a escoger o no te está poniendo a escoger, hermana? Claro. 30:19. Dice que Él te pone la maldición y la bendición delante de ti. Y dice, escoge pues qué es lo que quieres escoger. Si escoges la vida, vas a vivir. Y si escoges la muerte, vas a morir. Entonces mi pregunta es, si me está diciendo, hermano, que usted viene arrastrando una maldición, porque su bisabuelo ya la tenía y usted viene de su abuelo también, entonces, ahí te puso a escoger Dios, hermana Kenia. Si me pasa la maldición a mí por mi bisabuelo, no me dio opción a escoger, porque ya la traigo por culpa de aquel bandido que anduvo haciendo tantas fechorías. Y entonces ya vengo con esa maldición, yo me puso a escoger Dios ahí, ¿no? Porque se supone que ya la traigo por culpa de aquel otro. Vengo cargando por culpa de aquel, pero aquí el texto no me dice eso. Dice que te pone a escoger. Escoge pues tú, si quieres la bendición o la maldición. ¿Qué me dice ahí? Está bien, sí, está todo claro. Pero lo que yo le quiero decir, pero como dice usted, que algo es genético, uno lo percibe por la sangre, pero Dios no puede... Claro, es una enfermedad que Dios la puede limpiar. Dios te pide oración y el Señor la va a sanar. Pero es muy diferente a la maldición. Si Dios te maldice, nadie te puede quitar esa maldición. Y yo recuerdo que creo que prediqué hace un año, no sé cuánto, en la iglesia, el tema de la viejita, donde habían hecho pacto con el diablo uno y se fue y quería que le deshicieran el pacto. Amén. Quería que le deshicieran el pacto. Y dice que cuando llegó uno de los brujos más famosos y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Me dijeron que tú eres el brujo más famoso de todo esto prácticamente en el mundo. Ajá, pero ¿en qué te puedo ayudar? Yo quiero, mire, yo le vendí el alma al diablo, le dijo la mujer, y por $3 millones. Y a la final ya me queda una semana y el diablo viene por mi alma. Entonces yo quiero que me agarras y me deshagas ese pacto que hice. ¿Te acuerdas de esa pareja, hermana? ¿Y qué le dijo el brujo? Se tragó la campanilla. ¿Cómo que te voy a deshacer el pacto si yo trabajo para él? Yo no puedo desbaratar lo que mi jefe hizo. Entonces, ¿ustedes creen que podemos desbaratar lo que Dios? Si Dios maldijo, ella me ponía un ejemplo. Jesús pasó, dice la palabra, y iba con hambre y llegó a una higuera. ¿Ustedes recuerdan eso? Y no encontró frutos. Y entonces le dijo, maldita, nunca más vuelvas a producir fruto. Y se secó la higuera. Y después los discípulos pasaron y se quedaron viendo. ¿Ustedes creen que Jesús la maldijo? Hubiera dicho Pedro, ahora te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe la bendición y vuelve a dar fruto. No, ya lo que estaba maldito, estaba maldito. Lo que Dios maldijo, mano, no puedes... O sea, si Dios maldijo algo, no lo puedes, no puedes quitar esa maldición, porque fue Dios quien la puso. Lo que dijo aquel, el brujo, si mi amo puso y no puedo deshacer eso, entonces, ¿cuánto más lo de Dios? Ahora, el asunto está que muchas veces, hermano, ajá. Quiere decir que solo existe la maldición dada por Dios, no existe una maldición dada por un hombre. A ver, anteriormente, bueno, se creía eso, pero hermano, yo la verdad que si te dice alguien, maldito, existía la creencia de que si el hermano te maldecía,
quedabas maldito. Pero también tenemos, bueno, en lo que yo entiendo también hay personas que hacen lo malo. Ujú. Y también a raíz de eso pueden o no. ¿Pueden cómo? Pueden hacerte algo contra tuya. Ah, bueno, que le haga un maleficio. Ah, que le puede hacer una brujería, le meten un sapo en la barriga, le ponen una rana en la cabeza y yo que sé cuántas cosas. Ahora, perdón, mucho cuidado con esto, porque, a ver, si eres siervo del Señor, ¿ustedes creen que un siervo de Dios lo puede tocar eso? Dice, hay un texto que dice, no pues lo voy a ver en la otra, de que dice que somos hijos de Dios y no, el maligno no nos puede tocar. El texto dice, el maligno no nos puede tocar. Y la brujería viene de parte del maligno. Obviamente que sea... ¿Quiere el texto? También, no, ahí es otro punto, porque también depende de cómo andemos nosotros. A eso quiero llegar. Claro, pero si yo ando haciendo pecaditos por debajo, entonces yo no soy cristiano. Dice la Biblia que una fuente de agua no puede producir dos tipos de agua, o es dulce o es salada. Pero hermanos, hay palabras también que son tiradas como de maldición. Eso es lo que creo. Hay unos que dicen, te maldigo. Pero, Como ser humano, usted Sí, también, como porque un padre o un hay una- familiar le dice palabras de maldición y muchas veces caen en la mente y a veces te hacen efecto. pero yo pienso que tal vez más que todo porque lo agarré psicológicamente eso. En el tiempo del antiguo pacto se daba mucho que Jacob bendijo a su hijo, que el otro bendijo. Pero en nuestros tiempos, pues, en el nuevo pacto, lo que es el Nuevo Testamento, yo no encuentro un texto que me diga que puedes percibir si alguien te maldice. Si alguien, maldito, que te va a agarrar hoy, te cago en la culebra y te como un tiro adelante. Y ahí, ya porque aquel me dijo, no. Sí, está bien, pero tal vez usted no la agarró, pero tal vez le explicó que las palabras se fortalecen y le caen a las personas muchas veces. Como por ejemplo, pues si Ajá. alguien te dice, vas a ver, con tu hijo lo vas a pagar. Sí, lo que me has hecho a mí, con tu hijo lo vas a pagar, lo mismo. Bueno, Va a ser más peor, va a ser borracho. o sea, no porque lo dijo la fulana. Porque no es porque mi hijo a veces me habla a mí por perrito. Yo solo lo quiero viendo. Y le digo, Pero es que ahí hay otros aspectos que entran. Tal vez porque generalmente el enemigo puede tomar ventaja sobre eso. Mire, le entiendo que el de la maldición. Conforme a lo que crea. o como una tía mía que le dijo a una prima mía, te voy a ver con estos ojos que yo tengo, que madre no vas a ser. Y que ella no fue madre. Y le murieron como tres. Al cual. Pero, entonces ella creyó de que por eso, que como aquella le tiró la maldición, No le hizo. Pero hermano, no, el que nos dijo de que Dios visita la maldad, la maldad. hasta la tercera y cuarta generación. Ajá. Pero no, ese no, el otro, el de Deuteronomio, el de los mandamientos, que se basa con los mandamientos. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que esa maldad no los va a visitar, si ellos ya se desvían del camino de Dios es otra cosa, pero si nosotros estamos en el camino de Dios, la maldad en el pueblo de Dios no nos va a visitar porque nosotros no vamos a enseñar la maldad de adorar otro ídolo. Si ellos lo agarran, ya es otra cosa. Pero cuando hablo de idolatría no solamente en el área religiosa, sino abarca todo. Si usted tiene un novio, lo idolatra. Ese novio, mi amor, es todo maravilloso. Debe ir al culto, debe estar pensando en el novio. Eso es idolatría también. Sí. El dinero, el dejar el trabajo, por no ir a congregarnos a la iglesia, por el trabajo. Porque decimos, si no trabajamos no comemos. Porque es la voluntad de Dios. Mi muchachito lindo. Se pone todo pensando en el novio. Después de estar orando, está pensando en el chaval lo que estará haciendo en este momento, mi muchacho. Ahora sí le dice, a ver, hermanito, va a ser esto porque voy a hacer tu imagen, papi, tal vez un pago. Ay, pues no, señor, tú sabes que tengo que trabajar. Dejamos a Sí, Dios, pero porque ahí eso- está ahí en la vida. Comerás de tu sudor. No estás pensando que te la pega el marido y no puedes. Bueno, ay, no. Hermano, ustedes han visto. Yo nunca he pensado eso. Yo le digo, señor, ¿tú sabes por qué vas a hacer blanco? O a menos que diga, hermana, esa que me la pegue porque no me como la cara.
ustedes han escuchado hablando de las mismas maldiciones, que algunos le van y le leen este tipo de oraciones y le dicen, repita conmigo, como siervo de Cristo, ahora en el nombre de Jesús, rechazo, me deshago de todos los pecados de mis antepasados, cancelo toda actividad demoníaca que me ha sido pasada por mis ancestros, ordeno a todos los espíritus de algún familiar que esté dentro de mí o alrededor mío, que se vaya al abismo, en el poder, o sea, lo han puesto a hacer esa oración y ya eras cristiana, que es lo que estaba diciéndole. O sea, ya andabas en el camino del Señor. Ahí no están respetando que cuando aceptaste todos los pecados se fueron. Y dice el Señor, cuando tú vienes a los pies de Él, y no hablando de los pecados que vienen de yo que sé de quién, todos tus pecados. Y dice el Señor que no se acuerda de tus pecados, los lanza a lo profundo de la mar y queda todo olvidado. Pero sin embargo aquí te vuelven a remover y 3, 4 años después te dicen que renuncias a los pecados generacionales y esto y el otro. Entonces es ahí el asunto. Pero como nos damos cuenta, a ver, lo que yo les decía, ahí supuestamente con esa oración está rechazando la maldición. Ahora, ¿puede un hombre deshacer la maldición de Dios? Que si con esa oración yo la estoy desbaratando la maldición, yo la estoy desbaratando. Si yo digo, rechazo esa maldición en el nombre de Jesucristo, porque Dios me la puso y no, y es Dios el que la pone, aquí es claro, porque Dios es el que te pone a escoger y entonces, y si te ve mal, entonces, y dices, no, yo rechazo la maldición, entonces, no podemos. Si Dios maldijo algo, es como que Dios maldiga a uno y usted viene a orar, ven que aquí ore por mí, porque mire, y es que Dios lo tiene bajo maldición y tú vas a llegar a deshacer la maldición que Dios hizo. Ahí es diferente. Porque ya viene y dice, ahí entra el texto. Ahí él escogió la bendición. ¿Ya? Ahí es otra cosa. Él escogió la bendición. Pero no es que yo se la voy a quitar, él la escogió. O sea, tenemos que estar claros en esos aspectos. Porque como Dios te pone a escoger a cada quien, no es en colectivo, ni en familia, ni en generación, a cada uno, el alma del Padre y el alma del Hijo. Bueno, así que escoge el Padre y que escoge el Hijo. No voy a cargar, dice, cada quien va a entregar su propia cuenta, no la va a entregar por. Y ahora yo quiero que veamos algo. Aquí ya con el último texto, porque yo sé que el hermano me queda viendo porque quiere comer queque, dice. Si usted sabe que está un queque ahí que vamos a celebrar ahorita, los cumpleaños, hermano. Entonces ya se lo vamos a poner para que hagan las otras preguntas que la hermana quiere hacer. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, cerramos con esto. Suponiendo, la hermana dice que porque cuando venimos al Señor, 20:12, cuando venimos al Señor, cuando venimos al Señor todas las maldiciones se van. Si dijéramos que porque es maldición lo del otro, entonces se rompen las maldiciones. Pero eso quiere decir de que el que no viene al Señor no la rompe porque ese sigue en su perdición. Y si decimos que viene arrastrando una maldición generacional y lo dejamos allá porque como nunca aceptó, entonces el día del juicio tendría que responder por todos esos pecados de los antepasados. Pero si aquí miramos nosotros, dice que cada quien va a entregar su cuenta y en el día del juicio final vamos a leerlo mejor. Yo voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Y vi a todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. Amén. No dice que está escrito, ahí está escrito hasta lo que hizo en la 4ª generación, porque acuérdate que yo te lo advertí, de que ibas a traer una maldición desde tus antepasados y ahora vas a pagar por esos pecados. No, ahí dice, y sígale leyendo, dice que entonces el Señor, depende de lo que usted haya hecho, depende de su obra, entonces va a ser castigado, dice, y será lanzado al lago de fuego, pero depende al pecado que haya hecho. Y esto no es cristiano, no está hablando de un cristiano que ya se cortó la maldición, está hablando de un gentil, de un mundano, perdón. Entonces, ¿cómo es que? O sea, tendría lógica que si viene cargando con un pecado de generación, tendría lógica que a la final pague solo por el de él y no pague por lo que viene cargando. ¿Es lógico eso, hermano? ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. Porque si viene cargando con un pecado de la 4ª generación, tiene que pagar por todos esos pecados, porque ya los trae encima. Sí, entonces, pero ella aquí no me está diciendo eso. Aquí dice que va a pagar por los pecados que hizo él, no por lo que hizo su antepasado. Entonces, aquí, quiero que cada quien va a pagar sus pecados. Cada quien va a pagar por sus pecados, hermana. Sí. Aunque no vengas a Cristo, no va a cargar con maldición. El día del juicio final va a pagar por sus pecados, no por el pecado que hizo sus abuelos, sus tatarabuelos, su bisabuelo, la 4ª generación. Aquí está siendo clarita la Biblia. Pero sí vamos a entregar cuenta. Vamos a entregar cuenta. Obvio, todo, cada uno. Nuestra familia, obviamente. Sí, nosotros. Obviamente.
Obviamente. Ahora, alguien dijo algo de que tal vez cuando tenía el hijo, si se portó mal, y dijo, la vas a pagar cuando tengas tu hijo. Eso no es maldición, eso es lo que dice la Biblia. A ver, ¿recuerda el texto? Con la vara que me di, vas a ser remedido. Ese es otro, o otra cosa. Sí, Una maldición. pero ¿No? eso a mí no me gusta porque es que yo no he sido mala hija con ella, para que ella me diga. Ah, no, pero es que su papá. no me estoy refiriendo a lo que le dijo la otra. Me estoy refiriendo que si usted hace algo, y, o sea, la Biblia dice que, o sea, te lo dice a usted, con la vara que me di, vas a ser remedido. Si te portaste mal, así te van a pagar. Pero que me diga, con la vara que me diste. Pero si no me diste mal, no va. Si resaltaste a alguien, Alguien te va a salir a la boca. entonces te van a echar preso. Pero en Mire, este, lo que pasa es que ahora que te va a saltar la defensa yo. Nosotros nos comprendemos porque sabemos cómo está la juventud, pero los padres. Le van a estar esperando. Si asaltaste a alguien, alguien te va a asaltar. Y sale, te van a echar preso. ¿Por qué? Porque ya lo voy a decir, ni quiera Dios que ustedes me fueran hablado así, ni quiera Dios. Mira cómo te contesta este chavo, mira cómo te queda viendo. dice la Biblia que Mamá, no le digo desesperéis a ayer. vuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a una etapa, nosotros no los podemos tener cuando son chiquitos, para que no nos falten el respeto, porque ellos también son carne. Ahora, aquí para ya ir terminando, hay algo que está mal errado. Yo creo que hay una mala interpretación. Eso con los espíritus de que te ataca, ese espíritu de lascivia, espíritu de no sé qué, eso es espíritu, hermano. Espíritu de lascivia, espíritu de borrachera. No son demonios. No, tampoco, hermano. A ver, porque, o sea, quedemos claros. O sea, se cree y se dice, incluso hay un canto que dice, incluso Marino, en estos tiempos finales, un demonio de calumnia. Eso no es demonio, la calumnia. A ver, lea, hermano, ahí está en la hora de la carne. El Gálatas, fruto de la carne. Los que es- deseos de la carne. los deseos de la carne. Son deseos de la carne. Sí. Yo tengo que orar por los deseos de la carne que A se ver, vayan. y ahí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son hechicería, y sale borrachera, lascivia, y todo eso son, o sea, obras de la carne. Otros dicen fruto. O lo- Los frutos A del ver, espíritu. ¿ustedes recuerdan dónde está ese texto? Gálatas. Gálatas. A ver, Gálatas 5. 5:18 dice, vamos a leerlo para que ya vayamos cerrando. Gálatas 5, Entonces 16. no es un espíritu. No es un espíritu, no. Y vamos a leerlo para que lo miren. Porque no hay frutos de la carne. No hay fruto de la carne, los frutos son del espíritu. Ga- ¿Cuánto? Léalo, pues léalo. Dale, hermana Kenia, a ver, oiga eso, hermano. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Son espíritus? No. Está en cuando sí, son obras. Cuando aquel endemoniado De la carne. obras de la carne. Obras de la carne. Le dijo legiones, me llamo porque eran multitudes, pero Dios no especificó su nombre. Entonces, nosotros somos los que le decimos. Nosotros estamos inventando que porque el espíritu de borrachera, espíritu, un demonio de calumnia, un demonio, no, eso no es demonio, no son espíritus, son obras de la carne. Y era lo que yo les hablaba la vez pasada en el tema identificando al enemigo, que muchas veces le atribuimos enemigos, son deseos de la carne, ¿sí, hermano? Deseos, obras de la carne, ¿cómo dice? Obras de la carne. Entonces, le estamos atribuyendo ese pecado o ese ataque al diablo y no es del diablo, eso es de la obra de la carne. ¿Ya? Porque ahí dice claramente que son obras de la carne, no son espíritus. No hay espíritu de borrachera, eso es mentira. No hay espíritu de adulterio. Y no hay espíritu de lascivia, espíritu de lujuria. Eso no existe, hermano. Esa es obra de la carne. Por ejemplo, si hay un esposo, pónganlo, que es borracho, ¿cómo van a orar por él? Ajá,
explíquenos cómo morar en esa área, porque no nos explíquenos para no estar. Es el Señor. No escucha la oración. Para el otro lunes, dice la hermana, porque ya. Pausa y Dios, volvemos el otro lunes. Sí. Interesante. Bien, hermano. ¿Cómo moraríamos, ah? ¿Cómo morar? Ahí dice la hermana Elsa, para el otro lunes. Ya queremos comer pastel. ¿Qué te teme y explíquenos bien? Es que, por ejemplo, en lo que es la borrachera, bueno, yo en mi novia, ¿Qué haría, hermana? Yo dentro de la iglesia lo he escuchado. Oigan lo que haría la hermana aquella con su marido borracho. Que lo han generalizado como un demonio a la borrachera. Ajá. Y sí, Así yo lo la- oí ayer en una campaña. Y el pastor, yo escuché una prédica sobre eso y yo le hice la misma pregunta. Y él me corrigió el mismo de que no es un demonio, ni tampoco un espíritu, sino es lo que nosotros adquirimos también por estar acá y ver las malas costumbres de las otras personas. Ya nosotros queremos hacer eso mismo. Entonces no es específicamente como el demonio que te agarra o algo así, ¿no? Y yo lo que les estaba diciendo al inicio, estamos acostumbrados a escuchar otros predicadores, pastores, evangelistas, y andan ahí predicando, que ya estamos creyendo que es un demonio, que es un espíritu, la borrachera, que es un espíritu. Y ya decimos, sí. Sí, pero ¿cómo voy a orar? Ah, oiga, hermana, ¿cómo va a orar? Señor, y no le va a decir, señor, ese espíritu de borrachera, fuera, que tiene mi esposo. No, porque no es un espíritu de borrachera. Entonces que se vaya a chula tú. Señor, cámbiamelo, Padre. Quítale esa mala costumbre que tiene ese hombre. Señor, transfórmalo, Padre. Ten misericordia de él. De este animalito de Dios. Ah, todavía no es de Dios, este animalito del diablo, entonces. Señor, convierte esta carne en un fruto del Espíritu. Sí. Porque primero está Sí, la carne. es que ese es el problema, que muchas veces, y a lo mejor la hermana hasta decía que era espíritu de borrachera que tenía. Sí, como un espíritu, no. Si no, me va a decir, no soy un espíritu, estás loca. Sí, y es que legalmente no es un espíritu eso, es una obra de la carne, es un deseo de la carne. O sea, le da ganas de beber, le pica la garganta cada 8 días para echar Después del deseo se hace obra. Primero el deseo y después viene la obra. Yo eso que es las horas de la carne. Así que hermano, Dios les bendiga, casi una hora lo llevamos, mire, sin darse cuenta. Quiero decir algo. En ¿Sí? el próximo tema quiero que me explique sobre lo que hay personas que vomitan cuando... De liberación. Quiero saber Hay eso. personas Y que otro vomitan. tema también que para aprender bien a orar. Ajá. Exactamente. Bueno, en cada a cómo debemos de estar orando para de guerra. O cuando vamos a humillarnos a la presencia de Dios. Amén. Pero en Amén. cada tema que usted note para nosotros Porque saber. dice que no hay que estar orando lo mismo. Porque el Van a buen repetición. soldado tiene que estar en la batalla correcta y a veces no estamos en la batalla en el lugar correcto. Y ahí es donde estamos todos debiluchos, ahí flaqueando. Porque ahí oramos diferente, no está en la posición que tengo. Estaba reprendiendo el espíritu de borrachera con el marido. Un ¿no? ratito, ¿qué espíritu? A ver, no hay ni uno. Por eso nunca se veía, porque no hay un espíritu. Porque no tenemos respuesta en oración. Porque no tenemos respuesta en oración. Por eso, a ver, por eso fue que Jesús dijo, pedí y pedís mal. Ajá. Sí. Señor, llévate esta hora de la carne de mi esposo, si voy a orar. Porque dice, no recibí porque pedís mal, entonces estaba pidiendo mal. Toda hora de alcoholismo, toda hora de las que salen ahí, porque ya tenemos que orar ahora. No, lo echamos fuera en un preso de ese espíritu. Y Dios no lo ha criado ese espíritu. Bueno, hermano, entonces, aquí voy a dejar el que está presidiendo, ¿verdad? Que ya ore para que ya debemos finalizar lo que es la actividad, para que ya el hermano ya está desesperado por el queque. Diga, hermano, pregunte. Disculpe, yo no dije que desesperado de ¿Ah? A ver, hermano Luis. estoy desesperado solamente escuchándolo a ustedes para yo hacer entender. Por eso no estoy desesperado yo para Entonces seguimos, hermano Luis, seguimos. Yo lo que quiero saber es que sobre las cuestiones que está hablando ustedes, las maldiciones que viene de padre, los abuelos, bisabuelos y todo eso que están viendo. Yo estaba leyendo también aquí en la Biblia, en el libro Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15. Que Dios maldijo a la tierra, maldijo, maldita será y todo eso.
¿Se refiere a eso? ¿Qué quiere saber de eso, hermano Luis? Por emoción. Tienes que darte cuenta cuando lo estás administrando, pues si realmente el Espíritu Santo te lo está tocando por emoción. Yo he aprendido. Como Es dijo que la me hermana Lita. preguntaban, ¿y por qué se tiran al suelo? ¿Por qué se revuelcan? Ajá. ¿Ya me entienden? Vamos a tocar ese tema el lunes pasado porque Eso me gustaría. hay mucho eso de que vomitan y que esto y que el otro, que para acá, que aquello. Hay que ir. Y me dice, y hasta yo miraba que esa hermana hasta la pateaba a ese, porque ellos viven a la parte de la iglesia. Yo la miraba que la pateaba a ese, y será que no sienten. Y yo miraba a la hermana que se levantó después con un dolor aquí, y supuestamente la estaba liberando, entonces no entiendo, me dice, pero como ellos son mundanos, nunca uno le va a llevar, ¿para qué se va a poner a contender con un mundano? Entonces yo me quedé callada, ay, déjalo, hombre, no le pongas mente, le. Bueno, ya, pues ya me está diciendo que terminamos porque ya está el queque ahí, ya vino el queque, así que hermano, vamos a cerrar, Dios les bendiga, hasta la próxima, si Dios lo permite, le vamos a contestar la próxima al hermano Luis también y las incógnitas que hay, porque ya pues la hermana nos está diciendo aquí está el queque, ya vamos a finalizar, ya se hizo noche, Dios les bendiga, amén.